Hola jóvenes estudiantes, bienvenidos al canal Aprendiendo Junto de las Ciencias Naturales. El tema que veremos el día de hoy es la partícula indivisible, el átomo. Este tema lo podemos encontrar en el bloque 4, que es la materia y energía. Este tema es impartido en el grado de 9º y esta vez va a ser impartido por su servidor Luis Zúñiga. El objetivo que queremos alcanzar en esta clase es de comprender qué es el átomo y su historia a través de esta presentación en PowerPoint. Entonces vamos a comenzar. Primero, quiero que observen detalladamente y quiero que se pongan a analizar qué creen ustedes que es la imagen A, qué creen ustedes que es la imagen B, qué creen ustedes que es la imagen C. Les voy a dar un momento para que piensen y para que miren ustedes cuánto saben y qué es lo que no saben. Y lo que no sepan, pues aquí lo vamos a aprender en esta clase. Es por eso que quiero darles como consejo de que tengan su lápiz y un cuaderno a mano para que vayan copiando todo lo que miremos en esta clase y van a ver que va a ser muy entretenida. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, en la imagen A, si ustedes pensaban que era un átomo o la representación de un átomo, es correcto. La imagen A es la representación, perdón, de un átomo. Así es como se dibuja, como se representa. En la imagen B, esta es la evolución del modelo atómico, cómo ha ido evolucionando el modelo atómico, cómo empezó con Dalton, cómo empezó con Thomson, cómo fue con Rutherford, con Bohr, con Schrödinger, y en la imagen C es el modelo actual, como se representa el átomo. Todo esto nosotros lo vamos a ver en esta clase. Es por eso que yo les daba el consejo de que vayan apuntando todo lo que miremos. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a empezar definiendo qué es un átomo. Y un átomo es la unidad más pequeña que compone la materia y tiene las propiedades de un elemento químico. Si bien nosotros sabemos que todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros miramos, es materia. Hasta nosotros mismos somos materia. Y estamos compuestos con átomos. Por ejemplo, este lápiz que ven acá está formado por millones de átomos. Millones de átomos. Entonces, para que se unieran un montón de átomos y pudieran lograr formar lo que es este lápiz. Y como les dije, la materia es todo lo que nos rodea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo líquido, sólido, gas, plasma, todo está formado por átomos neutros o ionizados. Y entonces vamos a ver lo que es la teoría atómica. Escriban que las primeras ideas del modelo atómico fueron hechas por el filósofo griego Leucipo y su discípulo Demócrito, que ellos creían acerca de la teoría atómica. Que una vez que la materia, por ejemplo aquí que observamos en esta imagen, la materia se podía partir de poquito en poquito, cada vez más y más, donde iba a llegar un momento en que esa materia iba a tener una partícula que ya no se iba a poder seguir partiendo más. Esa partícula que ya no se podía partir más, a eso se le llamó átomo. Ellos le pusieron a esa partícula átomo.
que átomo en griego se escribe atoyo, que significa indivisible. Entonces, hay dos leyes que no hacían referencia a la idea de una teoría atómica. Entonces, la primera ley de que no hacía referencia era la ley de la conservación de la materia, que quien lo descubrió fue Antonio. Él decía que esta ley establecía que la masa no se crea ni se destruye y que la masa total de una sustancia que participan en un cambio físico o químico, estas iban a permanecer siempre constantes, no iba a cambiar. Él decía eso. Entonces, pueden escribir que la primera ley, esta ley de la conservación de la materia de Antonio, él establecía que la masa no se crea ni se destruye. La otra ley de las proporciones definidas establecía que en un determinado compuesto puro siempre contienen los mismos elementos exactamente en las mismas proporciones y en cualquier cantidad de masa. Esta ley fue propuesta o fue descubierta por Lewis. Él entonces creía que los compuestos puros siempre contienen los mismos elementos. Entonces, si ustedes observan, estas dos leyes realmente si no hacen referencia a la idea de una teoría atómica. Pero primero, entonces, vamos a ver también qué es un modelo atómico. Que un modelo atómico es una representación de la estructura de un átomo con el que se trata de explicar su comportamiento y propiedades. Entonces, como observamos aquí en esta presentación, esta imagen, esa es la representación de la estructura del átomo. Y en esta representación trata de explicar cuál es el comportamiento que tienen esos puntos azules, de las pelotitas rojas y las amarillas, que más adelante se les va a explicar qué es. Pero, ¿por qué les expliqué que es un modelo atómico? Porque ahorita vamos a ver cómo ha ido evolucionando el modelo atómico. Que Dalton, en 1800, él creía que la representación del modelo atómico era como miramos aquí en la imagen. Y Dalton creía que los átomos son las partículas básicas de la materia y no se puede dividir. Eso era lo que Dalton decía acerca de los átomos. Pueden escribirlo en su cuaderno. También decía que los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y en propiedades, pero que si eran diferentes elementos, la masa iba a ser diferente y sus propiedades también no iban a ser las mismas. También Dalton, él creía que el átomo se une entre sí en proporciones definidas para formar compuestos, o sea, para formar lo que es un lápiz. Todo está formado por compuestos, ¿verdad? Entonces, esta era la idea de Dalton, como creía acerca del átomo. Después vino Thomson. Y Thomson, él, pueden escribir en su cuaderno, creía que el átomo se podía dividir en partículas más pequeñas, que estas partículas pequeñas iban a ser negativas y iban a ser positivas, como observamos aquí, que las negativas iban a ser los electrones y las positivas iban a ser los protones.
También como observamos en esta figura, sabemos nosotros y miramos que tiene forma esférica. Y él decía que era una esfera sólida, positiva, que en cuyas superficies están incrustados los electrones en un mismo cantidad, en una misma magnitud, para hacerlos neutros, tanto los protones como los electrones. A este modelo, Thomson la llamó la esfera maciza. Después de Thomson, vino lo que es Rutherford en 1911. Y Rutherford decía, él creía que el átomo siempre tiene un gran espacio vacío y que toda la carga positiva estaba concentrada en una región muy pequeña y que los electrones, como observamos en esta imagen, giraban alrededor del núcleo en órbitas circulares, que esas pelotitas rojas empezaban a, al, al, ¿cómo les digo? Empezaba a girar alrededor de esa pelotita negra, que es el núcleo, y empezaba a dar alrededor del núcleo a girar. A este modelo, Rutherford lo llamó el modelo nuclear. Lo pueden escribir. Al modelo nuclear es el modelo de Rutherford. Ahora bien, después de Rutherford vino lo que es Bohr. Bohr en 1913, él decía que el electrón giraba alrededor del núcleo en distintas órbitas circulares. Y él decía que cada electrón que está cerca o cada órbita la que está más cerca del núcleo era la que iba a tener mayor energía y que los electrones que no irradiaban luz mientras permanezcan, no iban los electrones iban a radiar luz mientras permanezcan en órbitas estables. O sea, no iban a ellos, no iban a, mientras estuvieran estables, no iban a generar luz, o sea, la energía. Entonces, a este modelo, Bohr lo llamó el modelo planetario. Después de Bohr vino el modelo actual, como lo miramos en las primeras imágenes. En el modelo actual cuántico ondulatorio fue desarrollado por Wiener y Edwin. Como observamos aquí esta ecuación nos sirve para determinar o describir cuál es el comportamiento del electrón dentro del átomo, cuál es el comportamiento. También ellos consideraban que los electrones tienen un comportamiento tanto en onda como en partícula. Y también se descubrió que los electrones se describen en los 4 números cuánticos. Entonces, ellos fueron los que descubrieron este modelo actual. Pueden escribirlo, Weber y Edwin. Ahora bien, vamos a ver cuál es la estructura atómica, cuál es la estructura del átomo. Como observamos aquí en la imagen, está formado por electrones que los electrones, como observamos aquí en la presentación, tienen el símbolo negativo. Y fue descubierto los electrones por William Crookes en 1876 y que se describen en los 4 números cuánticos, que son número n, que es número cuántico principal,
L, que es número cuántico secundario, que así se representa, la M, que se representa como número cuántico magnético, y la S como número cuántico spin. Los protones, como observamos en la imagen, son los que tienen carga positiva, y los protones fueron descubiertos por Eugen en 1886. Y después también tenemos lo que es los neutrones, que como su palabra lo dice, no tienen ni carga positiva ni carga negativa. Y fue descubierto por James en 1932. Déjenme decirles que los electrones, tanto como los protones, van a tener siempre la misma magnitud. Van a ser iguales para que puedan ser estables. Entonces, como retroalimentación, ¿qué es el átomo? Lo que habíamos visto en esta clase. Átomo es la unidad más pequeña que compone la materia, que es la teoría atómica. La teoría atómica fueron las primeras ideas del modelo atómico fueron hechas por los filósofos griegos Leucipo y su discípulo Demócrito. También vimos la evolución de los modelos atómicos. Lo de Dalton, lo que dijo Dalton, lo de Thomson, cómo fue formulado y cómo creía que eran los átomos, Rutherford, cómo le puso el nombre a su modelo, o cómo se le decía su modelo, Bohr, cómo se le decía su modelo también, y el modelo actual cuántico, quiénes fueron los que lo descubrieron, y cuál era que hicieron una ecuación en la cual describía cuál era el comportamiento de los electrones dentro del átomo. También vimos lo que es la estructura del átomo, que son los electrones, como los protones, los neutrones, que los electrones son los que tienen carga negativa, los protones son los que tienen carga positiva, y los neutrones son los que no tienen ninguna carga ni positiva ni negativa. Entonces, vamos a hacer esta evaluación corta. Vamos a ver, es la unidad más pequeña que compone la materia y tiene las propiedades de un elemento químico. Quiero que ustedes escojan una opción A o opción B. A, teoría atómica, o B, átomos. Les voy a dar 5 segundos para que piensen y escojan a ver si aprendieron en esta clase. Tiempo. Vamos a ver. Si ustedes escogieron la letra B, esa es la correcta. El átomo es la unidad más pequeña que compone la materia. Ahora vamos a la otra. Es la representación de la estructura de un átomo con el que se trata de explicar sus comportamientos y propiedades. ¿Qué es? Opción A, modelo atómico. Opción B, la teoría atómica. Les doy 5 segundos para que escojan la letra. Tiempo. Vamos a ver. Si ustedes escogieron la letra A, es la correcta. El modelo atómico es la representación de la estructura de un átomo. Entonces, en la descripción de este video les voy a dejar otra evaluación corta para que pongan en práctica lo que aprendieron en el día de hoy en esta clase. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención de la mano de su profesor Luis Zúñiga. Y esto fue posible gracias a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y al proyecto de extensión universitaria y vinculación social, PREUS, gracias
a la colaboración de la docente extensionista Carmen Patricia Lozano.